Hola chicos, hola chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más al aula de lengua castellana. Vamos a hablar hoy sobre la poesía romántica. Lo primero que debemos saber sobre la poesía en este periodo es que podemos dividirla en dos tipos, según si nos cuenta una historia, que sería la narrativa, en la cual vemos que se narran relatos en verso de tipo histórico, legendario, directamente inventados, y aquellos poemas que nos hablan de los sentimientos o la subjetividad del yo lírico, es decir, del alter ego lírico del autor, como sería la lírica. En el primer caso vemos que combinamos tanto descripción, puesto que nos está relatando una historia en verso, nos cuenta, aparte de la propia, digamos, narración, nos la combina con descripción, con diálogo y también, ojo, con lírica, pero diferenciemos, ¿vale? Lírica en el sentido de que los personajes, digamos, que puedan aparecer en la historia pueden mostrar sus sentimientos en algún momento, ¿vale? Pero predomina el hecho de que nos está contando una historia. Y esto lo mezcla con una narración que se realiza siempre en verso. Ejemplos de esto es El estudiante de Salamanca de José Espronceda y El diablo mundo de este mismo autor. En el segundo caso, en el caso de la poesía lírica, normalmente tenemos que tener en cuenta que estos autores tienen predilección por ambientes nocturnos, misteriosos. En el primer caso también, pero se exacerba sobre todo en el segundo, se intensifica en el segundo, por una simple razón. Y es que recordemos que a finales del siglo XVIII se tendía a relacionar el tipo de paisaje del que se hablaba con los sentimientos del autor. Y aquí, además de eso, se utiliza como recurso para conectar, para inquietar al lector y atraerlo. Debemos saber que en general la poesía romántica tiene unas características que comparten tanto las de tipo narrativo como las líricas. En primer lugar, se utiliza la letra, o sea, la poesía como una especie de arma contra la sociedad. ¿A qué nos referimos? A que el poeta romántico siente la realidad como algo que le ataca, como algo con lo que no está cómodo. Recordemos que es una época de grandes conflictos, de gran división social y política, y es por eso que el autor se siente en un continuo enfrentamiento con esa realidad, que en muchos casos le decepciona. Entonces, él intenta de alguna manera hacer crítica contra la sociedad, pero ya no de la manera que lo hacían los neoclásicos, que buscaban pues reformar la sociedad o enseñar, sino que en este caso lo que busca es conmover al lector, transmitir lo que él siente acerca de la sociedad y cómo debería ser la sociedad, pero no con la intención de enseñar, sino solamente de transmitir sus sensaciones. Es por eso que, bueno, se refugia en el caso de la narrativa, por ejemplo, en crear personajes marginales, personajes que además se mueven por el amor, por las ansias de libertad. Por tanto, relacionándose los autores con este tipo de personajes marginales que van en contra de todos los cánones de la sociedad, también ellos como autores buscan romper con el encorsetamiento que era propio del neoclasicismo, rompiendo con todos los esquemas métricos anteriores y buscan crear nuevas estructuras poéticas o recoger algunas que estaban en desuso, como podía ser el romance. Además, tampoco quieren utilizar una forma fija, por lo tanto, buscan la polimetría, es decir, el uso de diferentes formas poéticas, diferentes estructuras poéticas e incluso alternar entre verso y prosa. Dos de los autores más relevantes de poesía de este siglo, de este movimiento, son José de Espronceda y José Zorrilla. Vamos a hablar sobre José de Espronceda. Quiero que sepáis que este autor nació en 1808 en Badajoz, murió en 1842 en Madrid. Fue un autor que tiene bastante polémica porque, bueno, se lo relaciona con un autor que en vida también fue él en sí mismo una representación, digamos, de el personaje clásico romántico, digamos, una especie de dandy, ¿vale? De su época, que buscaba ir en contra de la sociedad, en contra de las normas establecidas. Y bueno, también se le suele llamar, ¿no?, un romántico de carácter liberal exaltado, es decir, que iba un poco dando la nota, digámoslo así, en palabras de andar por casa, ¿vale?
Debemos saber que tiene distintas etapas. Tiene una etapa que es la propia de su juventud, que es la etapa de corte neoclásico, en la que se deja influir por toda esa tendencia que todavía pervivía del siglo XVIII. Y por lo tanto, pues de esa época son sus temas amorosos pastoriles, un poco recordando aquellos poemas anacreónticos que habíamos visto en el siglo anterior. En cuanto a una segunda etapa, es la poesía en la que él se ve obligado a exiliarse, que en esta época se deja influir por un movimiento que se llama el osianismo, que es un movimiento que comienza en Gales, Reino Unido, y que busca pues transmitir un sentimiento lírico a través de la alusión a mitología, pero no a la mitología que normalmente a la que se aludía normalmente aquí en España, como podría ser la mitología griega o romana, sino haciendo alusión a la mitología céltica, a una naturaleza agreste, una naturaleza que se relaciona con los sentimientos profundamente, una naturaleza salvaje y desbocada. Vemos que en cuanto a la poesía romántica, que es propia de la última de sus etapas, esa es la poesía propiamente, el romanticismo, ¿vale? Ojo, cuando hablamos de romántica, lógicamente en este caso hablamos romántica haciendo alusión al romanticismo como movimiento literario, ¿vale? No significa que sea necesariamente de amor. De hecho, inicialmente los temas que trataba eran temas históricos en esta poesía romántica. Luego, un poquito más tarde, pasó de tratar esos temas históricos a tratar poemas de tipo social, líricos, es decir, aquellos en los que había una cierta crítica social y que se expresaba el sentimiento del autor acerca de esos problemas sociales, ¿vale? Vemos que uno de los poemas de este tipo es Canción del Pirata. Ojo, porque muchas veces el yo lírico, aunque pueda representar en cierto modo los sentimientos del autor, no tiene por qué identificarse literalmente con el autor. Vemos que, por ejemplo, en Canción del Pirata no es el propio Espronceda el que habla, ¿vale? Sino que habla en boca de ese personaje, como hemos visto en lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de personajes marginales, es uno de esos personajes marginales, pero además que se identifica profundamente con el valor de libertad que él defendía. Eh, Además de esos poemas de corte social, aparte de tener esta tendencia lírica, ¿vale? También tenemos algunos que son propios narrativos, como por ejemplo El estudiante de Salamanca o El Diablo Mundo, de los que ya hemos hablado. También toca otro tipo de temas, como por ejemplo los temas caballerescos, los temas políticos, haciendo alusión o identificándoles con determinados héroes de corte liberal, de pensamiento liberal. También temas de inadaptación, de rebeldía, del amor destructivo, que es muy típico de esta época, de este movimiento literario, la muerte. Busca que los personajes sean personajes opuestos, es decir, tanto tiene personajes o protagonistas de sus, por ejemplo, de sus poemas narrativos o de sus poemas líricos. Pueden ser personajes nobles, generosos, como puede ser el pirata, pero luego también a la vez tiene otros hastiados, temerarios, cínicos, demoníacos, como pueden ser el Diablo Mundo, por ejemplo, y a veces se combinan, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en la canción del pirata vemos que en realidad es noble y generoso, pero en realidad también a la vez es temerario, ¿vale? Y siempre identifica a la mujer como pureza, ¿vale? La mujer siempre se identifica con el amor ideal y con la pureza ideal. El estilo que utiliza este poeta es un estilo elevado, pero a la vez un lenguaje coloquial, es decir, busca utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje con bueno, un estilo bueno, retórico buscado, con intencionalidad, con pues palabras adecuadas a cada momento, a lo que él quiere expresar, ¿vale? Pero a la vez intenta que pueda llegar a todo el mundo, que no sean unas metáforas pues muy complicadas o que haya un gran enrevesamiento, ¿vale? Las sensaciones también que él busca transmitir son sensaciones extremas que van conectadas a ese espíritu exaltado del que hablamos de él, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, se utilizan para ello aliteraciones, los cambios métricos, es decir, los cambios de estructura métrica repentinas, las antítesis, es decir, enfrentamiento de contrarios muy extremos,
las interrogaciones y las exclamaciones retóricas. También busca la tendencia a todo aquel componente que sea misterioso, que sea melodramático, es decir, que cree tensión y que cree emociones en el lector. Y además, pues en muchas ocasiones busca también ese estilo fragmentario que nos deje, pues a lo mejor frases a medias, versos a medias, que nos dé la sensación de estar hablando desde su corazón. No menos interesante que la poesía romántica es también la poesía posromántica. La poesía posromántica, como ya imaginaréis, pues empieza a aparecer hacia mitad de siglo, es un periodo en el que se empieza un poco a entremezclar la poesía romántica con la poesía de corte real, o sea, con el realismo, ¿vale? El romanticismo con el realismo, pero además convive un poco con el realismo, ¿vale? En los primeros años del realismo. Muy importantes de esta época son Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Tenemos que ver que así en general los temas que trata sobre todo son temas de tipo intimista, es decir, conectados con los sentimientos del autor, con su vida incluso en algunos casos y como podremos ver que es el caso de Rosalía de Castro. Y el estilo es un estilo sencillo, pero como en el caso que habíamos hablado antes, como el caso por ejemplo de Espronceda, un estilo condensado, es decir, que busca expresar mucho en este caso, con pocas palabras, con palabras sencillas y con, eso sí, una retórica bien utilizada. Veremos que Rosalía Castro, ya sabréis que es nuestra poeta más conocida, nació en Santiago de Compostela en 1837, murió en Padrón en 1885 y aunque bueno, podríamos hablar de Cantares Gallegos y Follas Novas, que son sus obras quizá más conocidas en gallego, también tenemos que saber que escribió en castellano otras obras, como por ejemplo especialmente relevantes son En las orillas del Sar, en la cual veremos pues una gran subjetividad, nos habla mucho sobre su propia experiencia personal, que la novedad de esta poeta es que es una auténtica experiencia personal, ¿vale? No es un yo poético que hable sobre unos sentimientos que pueden estar realmente conectados con ella, no, sino que en este caso habla sobre cosas que a ella le pasa, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que dice es profundamente emotivo. Veremos que además va a innovar a nivel métrico, va a utilizar estrofas nuevas como por ejemplo rescata el uso del verso alejandrino y además pues aunque se preocupa por el tema intimista, es decir, por contar sus sentimientos, también escribe una poesía muy social, puesto que recordemos es una mujer en el siglo XIX que además es poeta, que es escritora, ¿vale? Entonces, ella habla también sobre las dificultades de la mujer, como en general de la mujer en esa época, pero también de la mujer escritora o de la mujer poeta, que además es en muchos casos menos valorizada. Y además comparándola con su marido, Curros Enríquez, que ya sabéis que también era escritor. Debéis saber que también importante de esta época es Gustavo Adolfo Bécquer, también otro de los poetas más conocidos. Seguramente alguno de vosotros habéis leído alguno de sus versos en algún momento. Nació en Sevilla en 1836, murió en 1870 en Madrid. Entre otras inquietudes, se dedicó también al periodismo, como muchos poetas de su época. Llegó a dirigir el periódico El Contemporáneo, escribió tanto en verso como en prosa. Tenemos que saber que aunque tuvo mucho éxito como director, digamos, de periódico, en vida realmente no llegó a publicar ninguno de sus versos salvo en esos periódicos que él dirigía o en los que colaboraba. Sí que se hizo en 1871, ya tras su muerte, sus amigos hicieron una recopilación de sus rimas y normalmente se cree que, bueno, se hizo como, aunque no saben realmente cómo él querría haberlos agrupado, sus amigos lo hicieron de una manera que contara una historia que empieza inicialmente con la ilusión propia de cuando se comienza una relación romántica y que al final acaba engañado, acaba sintiéndose solo, acaba en fracaso, digamos, acaba mal esa relación amorosa, ¿vale? Entonces vemos como los distintos poemas van contando las emociones que puede sentir el yo lírico al respecto de esa relación amorosa en sus distintos momentos. Ojo, esto no significa que Gustavo Adolfo Bécquer se haya basado en su experiencia personal. De hecho, se cree que sencillamente hablaba de cuestiones, de algo que podía sentir cualquier persona, ¿vale? Por tanto,
tema principal de estas rimas es el amor, pero también la poesía. Recordemos cuando utilizan algunos casos, por ejemplo, como la rima de eh, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en este poema que vemos que trata, realmente podría tratar las dos cosas, ¿vale? Pero veremos que esto es son dos temas que son redundantes a lo largo de sus rimas. Debéis saber que el estilo que él utiliza es un estilo que gusta porque es un estilo espontáneo, es breve, normalmente todas sus rimas son muy breves, muy cortitas, sintético, es decir, intenta expresar mucho de una manera muy sencilla, de una manera breve, y además, a diferencia de otros autores, busca la novedad en apoyar sus comparaciones, sus metáforas en objetos materiales, en objetos cotidianos que son fáciles, por tanto, de entender esas alusiones. Mezcla la tradición, por tanto, culta con la tradición popular de la poesía. Y veremos que además él tiene una preferencia en cuanto a la rima, por la rima sonante y por la utilización de versos heptasílabos y endecasílabos, y además busca sobre todo, hace un gran inciso en la musicalidad. De hecho, un comentario que debéis, bueno, una nota a pie de página que podríais, que os queda ahí como dato curioso, es que Gustavo Adolfo Bécquer, de hecho, estudió música, ¿vale? Por lo tanto, es especialmente bueno intentando buscar esa sensación de musicalidad. Además, también abundan tanto las comparaciones como las metáforas y es muy abundante, o sea, es muy habitual la referencia que hace a la naturaleza. Nada, en cuanto al lenguaje ya lógicamente, ¿vale? Es un lenguaje que intenta ser siempre llamativo, que atraiga a la gente, que sea sugerente, bueno, a la gente hablo lector, y además la mujer se la idealiza, ¿vale? Lo que a su vez le lleva a sentir esa angustia con la que acaba la recopilación de sus rimas, ¿vale? Sabed también que sepáis también que Gustavo Adolfo Bécquer también se dedicó a la prosa, no lo comento aquí, pero también hay una recopilación de sus leyendas, que son una serie de obras en prosa cortitas en las cuales se tratan pues algunos de los temas románticos que interesaban en aquel entonces, ¿vale? Como puede ser el sentimentalismo, como puede ser, por ejemplo, la prosa de tema histórico o incluso de tema histórico sentimental, ¿vale? Todo eso lo trata él en su recopilación de leyendas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de la poesía romántica, chicos y chicas, lo vamos a dejar aquí porque ya es muy largo y dejamos para otra la prosa y el teatro. Hasta la próxima, hasta luego.